Buenas noches, mi nombre es Beatriz Adriana Hernández Ruiz. Estoy estudiando la Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Mi matrícula es AL079047 y este es mi proyecto integrador de la materia de Administración de Bases de Datos. Lo primero que queremos saber es qué es una base de datos orientada a objetos. Es donde se implementa un sistema de información que representa datos en forma de objetos. Soporta 3 niveles de base de datos. Librerías, que es una unidad de almacenamiento pequeña donde se guardan objetos que se pueden utilizar en cualquier lenguaje de programación. Base de datos objeto relacionales, contexto racional con tipo de datos complejos. Base de datos orientada a objetos y se utiliza esta programación enfocándose a clases, subclases y superclases. ¿Cuál es la diferencia entre clase y objeto? Bueno, clase es una colección de objetos que contiene los mismos atributos, operaciones, restricciones y métodos. Es usada como plantilla para crear objetos similares. Un objeto es una unidad compuesta por atributos y métodos que representan a los objetos del mundo real. Por ejemplo, bicicleta podría ser el objeto y sus atributos serían, por ejemplo, color rojo, que se puede conducir, y este objeto forma parte de una clase que la podemos denominar como bicicletas, en la que podemos incluir otros bicicleta azul, bicicleta verde, y a su vez la clase bicicletas es una subcategoría de vehículos que se puede incluir en la clase de coches. O sea, está relacionada lo que es la clase y el objeto. ¿Qué es un modelo de dominio? Es un esquema que muestra las clases o parte de ellas con sus atributos y describe el comportamiento de estos objetos. Representa las relaciones de generación, agregación, asociación y dependencia. Estas reflejan cómo se heredan los atributos entre dichas clases. Términos que son necesarios para describir las características de una clase en el mapeo de datos. Nombre de la clase tiene que ser en sustantivo y singular. Atributo, propiedad o característica de una clase que debe contener nombre del atributo, tipo de dato, valor inicial, alias, public, protected y private. ¿Cuál es la diferencia en una base de datos SQL y no SQL? La base de datos SQL es una base que se ha ido evolucionando desde 1970 hasta convertirse en un poderoso lenguaje, que es lo que teníamos hasta antes de que llegara la NoSQL, que es un sistema de base de datos más nuevo que utiliza un lenguaje de consulta estándar, pero emplea documentos JSON para el almacenamiento de datos y ofrece un mayor rendimiento que las SQL. Así que la diferencia es que una es más nueva que otras y ha evolucionado, más bien la primera ha evolucionado pero no ha llegado a ser como la segunda, y la segunda desde un principio fue muy buena y ahorra mucho más, da mucho más rendimiento que las SQL. Bueno, pues este fue mi proyecto integrador.